Prat de Llobregat es una ciudad muy bien comunicada y cerca de las principales infraestructuras del país, albergando el aeropuerto del Prat. El Prat de Llobregat es una ciudad en crecimiento con alrededor de 65.000 habitantes. Se espera que, con el desarrollo del sector, pueda llegar a crecer entre 6.000 y 8.000 viviendas en los próximos años. Al noreste de la ciudad se encuentra el sector Eixample Nord, a solo 5 minutos del centro histórico y conectado a importantes vías de comunicación. La C31, que conecta Barcelona con Castelldefels y que representa la frontera norte de la ciudad actual. La B20, la circunvalación a Barcelona conocida como Ronda de Dalt. Y la A2, la autovía que nace de la Ronda Litoral y conecta Barcelona y Lleida. En cuanto a zonas verdes, al norte del sector se encuentra el Parque Agrario del Prat de Llobregat y al este limita con el río Llobregat. Además, el sector está bien conectado a través de tren y metro, con una estación ya construida y preparada para abrirse en cuanto el sector esté desarrollado. ¿Quieres presentar un proyecto para este sector? Queremos que l'Eixample Nord sea energéticamente eficiente e innovador. Buscamos un proyecto muy focalizado en la sostenibilidad medioambiental y la reducción de emisiones de carbono. Es por esto que queremos que l'Eixample Nord sea un área de emisiones cero, que se centre en aspectos como la movilidad sostenible, las fuentes de energía renovables o los edificios de emisiones cero, entre otras. El parque que se construirá en el sector tiene que ser el motor de la transición energética de la zona. Para esto, es necesario que el ensanche se conceptualice teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Objetivos 2050 de la Unión Europea contra el Cambio Climático y la Agenda Urbana de Cataluña 2050 para la neutralidad climática. Esperamos tus ideas. Tienes hasta el 30 de junio.